Ya los saludé, así que vamos con la presentación. ¿Ah? Bueno, antes que todo, estuve buscando algunas definiciones de suelo, porque todos hablan del suelo, el suelo, pero la verdad es que hay diferentes definiciones. Y encontré esta que me gustó mucho, que la hizo María Mercedes Martínez, que dice que el suelo es un ecosistema vivo y dinámico, definido también como la capa que cubre la superficie terrestre y da soporte a las raíces de las plantas y provee sustancias y el ambiente que requerido para el desarrollo vegetal. O sea, para mí esa calza muy bien. Hay otras definiciones como el medio natural para el crecimiento de las plantas y esta no es la presentación que yo tenía, esta es la anterior, pero vamos a ver cómo la arreglamos. Bueno, el rendimiento de la calidad de la fruta que nosotros producimos, que son las células de Dayan, nace por la calidad del suelo. Si nosotros tenemos un suelo de buena calidad, vamos a tener una buena biomasa de raíces, vale decir, unas raíces abundantes, potentes, lo que con eso va a conseguir que tengamos una muy buena biomasa aérea. Y si tenemos buenas raíces, buena parte aérea, ¿qué vamos a tener? Una gran producción, un buen rendimiento y una buena calidad, ¿cierto? Aquí tenemos ciertos indicadores para determinar la calidad del suelo. ¿Y cuáles son estos indicadores? Tienen que ser de fácil interpretación, tienen que ser accesibles a los usuarios, o sea, que yo los pueda interpretar fácil, que pueda acceder a los laboratorios fácilmente, que lo pueda correlacionar con los procesos en los ecosistemas, ser sensibles, de fácil muestreo de análisis, no saco nada con tener algo que mandarlo a la NASA y que vuelva 3 años después. Se tiene que integrar con otras propiedades del suelo y ser reproducible en el tiempo para que yo lo pueda comparar y no decir, oh, esto no tenía un sensor radiométrico, no puedo compararlo porque la luz es reflejada distinto. Entonces, un suelo de buena calidad es el siguiente, que tenga un buen contenido de materia orgánica, que tenga una buena estructura, que tenga un pH cercano a la neutralidad, que tenga niveles adecuados de nutrientes, que los vamos a ver, que no tenga toxicidad de metales y que tenga una alta actividad biológica. Y aquí ustedes pueden ver distintos indicadores de suelo. Hay indicadores biológicos, indicadores bioquímicos, indicadores físicos e indicadores químicos. Y ustedes seguramente los han visto todos. Por ejemplo, en los biológicos está el recuento de microorganismos, que hacen placas, que eso es un poquito más complejo. Revisar la mesofauna, o sea, hacer calicatas y mirar cuántos gusanos hay, o lombrices, si hay grillos rojos, etc. Y hay que ver, todo esto se integra en qué cantidad de especies hay, tanto de microorganismos como de mesofauna. Y eso nos va a dar la biomasa microbiana y también el carbono y nitrógeno microbiano. Dentro de los bioquímicos están las enzimas, está la respiración y los que producen glomalina, ¿cierto? Y físicos que todos conocen, que es la textura del suelo, la estabilidad de los agregados, densidad aparente y capacidad de retención de agua. Los químicos son todos los que ustedes saben también, como macro y micronutrientes, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y carbono soluble. O sea, ustedes todos han hecho estos análisis. Lo importante ahora es poder juntarlos y poder además interpretarlos y compararlo con lo que pasa el año pasado, este año, el año siguiente y los años sucesivos. Porque así se van a ir dando cuenta si lo que están haciendo está funcionando o no funciona y hay que cambiar el rumbo. Aquí es lo que les había prometido, qué es lo que es un nivel adecuado de nutrientes en el suelo. El nitrógeno lo vamos a saltar un poquito porque depende de varias eventualidades, si está en invierno, si es verano, etc. Pero el fósforo Olsen sí, nosotros usamos entre 20 y 30 partes por millón, el potasio extractable entre 250 y 200 partes por millón, calcio 600, magnesio 60, todo esto en partes por millón. El zinc de TPA, 1 parte por millón, los suelos tienen bastante más que eso. El problema en la zona central es que no se lo toman. El pH y otras cosas no permiten que el zinc no sea absorbido. El fierro, 5 partes por millón, el cobre, 1. Le hago una apuesta o los desafíos que me digan qué suelo tiene 1 parte por millón de cobre. Ninguno. Todos tienen 50, 60, etc. El manganeso, 0,2 y el boro extractable, 1 parte por millón. Estos datos son re importantes porque no están en todas partes, entonces es bueno tenerlos en la mente. ¿Cómo logramos conocer estos niveles del suelo?
Ustedes dicen, voy a hacer un muestreo. Ya, tengo un potrero. Tengo un potrero, ¿no es cierto? Marca. Ahí. Tengo un potrero. Este potrero es de 20 hectáreas. ¿Dónde muestreo? Muestreo aquí, muestreo acá, muestreo acá. Hago una muestra compuesta en este sector. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, si yo tomo una muestra aquí, me voy a dar cuenta que tengo bajo nivel de fósforo. Entonces, o tomo acá y voy a decir que tengo una cantidad de fósforo adecuada. ¿Dónde la hago? Entonces, lo mejor es hacer un muestreo sistemático, tratar de hacer una grilla y tomar varios puntos. Y en base a esos puntos, interpolar los valores obtenidos y hacen estos mapas. Entonces, uno tiene un concepto de lo que está pasando en el suelo. Porque uno dice, si imagínense que ustedes toman este punto, que está bajo el nivel de fósforo, y hacen una enmienda, y le aplican tantos kilos de fósforo por hectárea. En este sector van a estar pasados, van a gastar plata y van a estar desequilibrando su suelo. Entonces, yo de repente digo que hacer una muestra de suelo, un análisis de hoja, es como tomar una muestra compuesta de orina de toda la sala. Y sale normal, pero está promediado. Entonces, tratemos de, en lo posible, de hacer unas muestras un poquito más extensas e idealmente hacer un muestreo sistemático de manera que puedan tener estos datos. Aquí ustedes pueden ver la materia orgánica del suelo, que aquí en este punto está normal o alto y aquí está más baja, el pH de este suelo, el fósforo extractable, la capacidad de campo y el punto de MHD permanente. Entonces, con eso ustedes además pueden fácilmente hacer sus diseños de riego homogéneo. Bueno, esto se hace como muestreo sistemático, pero también hay muestreos con sensores proximales. ¿Qué quiere decir esto? Uno pasa un instrumento y ese instrumento va recogiendo ciertas características del suelo que después se analizan o se procesan y les dan los resultados. Aquí está, yo no sé si va a funcionar o no, pero sí puede funcionar. Esto es un autito, un Niva, un Lada, que va con un sensor aquí en la punta, que va sensando la radiación de rayos gamma que emite el suelo en forma pasiva. Entonces, va recopilando los datos y después esto se calibra y después se transforma en esto. Por ejemplo, lo que veíamos en el cuadro anterior, hecho en forma individual con muestras, esto eran 27 o 17 muestras eran 20 muestras en 17 hectáreas, estos son 700 muestras en 10 hectáreas. Entonces, mucho más certero. Aquí la materia orgánica del suelo, el pH del suelo, el fósforo y el potasio. Entonces, ustedes tienen dos mecanismos para poder tener datos de las propiedades químicas del suelo y físicas también. Aquí están las propiedades físicas, esto da las arcillas, el limo del suelo, la arena y probablemente ahí dice, está compilado todo aquello y les da unas zonas homogéneas de manejo. Pero a nosotros nos gusta hacer camellones. Nos encanta hacer camellones porque hacemos más suelo, porque nos alejamos de las napas freáticas, porque por gusto también, que también es importante dentro de las variables a considerar. Entonces, yo tenía la duda que qué pasaba en un suelo si medía antes de hacer el camellón y después de hacer el camellón. Y hay cambios notables, súper notables. Entonces, antes del camellón, el pH, que es lo más estable que tiene el suelo, es el indicador más estable que hay en el suelo, tuvo un porcentaje de cambio de 7,5. El porcentaje de cambio se mide con esta fórmula, que da lo mismo, pero ustedes quédense con ese número. Entonces el pH cambia poquito, cambia un 7% en términos reales. Pero fíjense con la materia orgánica del suelo. Si nosotros queremos tener un suelo con un 4% de materia orgánica, este suelo tenía entre un 3 y un 6. Hicimos los camellones, dimos vuelta al suelo. ¿Qué pasó?
nos quedamos entre un 0,28 y un 0,82 de materia orgánica. Revolvimos todo el suelo. Y nosotros felices con los camellones. Entonces, es un problema. Ténganlo presente si hacen camellones. A nosotros nos encanta y lo hacemos. Pero hoy día sabemos lo que pasa. Antes no sabíamos. ¿Qué pasa con el potasio? No hay grandes cambios. El porcentaje de cambio absoluto es un 34,7%. ¿Por qué? Porque habíamos hecho enmiendas antes de hacer este trabajo. Y el cobre. ¿Se acuerdan que les decía que los desafiaba a que me dijeran qué suelo tenía bajo contenido de cobre? Fíjense acá. Este suelo tenía entre 51,6 partes por millón a 155 partes por millón. El nivel tóxico de cobre TPA se calcula en 50 partes por millón. O sea, todo este suelo estaba tóxico. No es tan así, pero eso dice la literatura. ¿Y qué pasó después de esta revoltura? Bajó a 2,61. O sea, perfecto. Después. Para eso sirve. Pero hoy día lo sabemos. Hoy día lo sabemos. Antes no teníamos idea de qué pasaba y hacíamos los camellones y felices de la vida. Entonces, hoy día pueden hacer esto y por favor háganlo, porque en base a esto ustedes pueden hacer las enmiendas necesarias. Si bajé la materia orgánica de un 4 a un 0,8, van a tener que agregar enmienda orgánica. Compost, materia orgánicas líquidas, carbonos líquidos, lo que ustedes quieran, pero tienen que hacer algo o pueden hacer algo y saben cómo hacerlo. Hablando de eso, ¿qué hacemos con la materia orgánica? Para nosotros es súper importante y relevante el uso de la materia orgánica. Entonces, nosotros en La Rosa, todos los desechos orgánicos los compostamos. Las cáscaras de naranja, las pepitas de ciruela, que es un poquito más complejo, el orujo y el escobajo de uva, todo eso se composta. Entonces, si nos referimos al jugo, solamente se vende el jugo y el resto vuelve al campo. Si pensamos en el vino, solamente se vende el vino y el resto vuelve al campo a seguir fertilizando nuestros potreros, digamos. Este es un proceso, como llega el material originalmente, después con una excavadora dándolo vuelta. Aquí ya está en proceso de descomposición, sigue en proceso de descomposición y aquí está terminado. Entonces, esto es algo maravilloso. Hay máquinas maravillosas para revolver compost y hay excavadoras. Y las excavadoras funcionan tan bien como esas máquinas maravillosas. Y estas son de más fácil acceso, porque aparte pueden limpiar los desagües o revolver compost. Las otras solamente son para revolver compost. Entonces, ¿qué pasa cuando uno adiciona materia orgánica? Primero, aumenta la actividad y diversidad biológica, porque el carbono, al ir descomponiéndose, va liberando, el compost al ir descomponiéndose, va liberando carbono, que es el alimento de los microorganismos, ¿cierto? Ayuda a reducir la enfermedad del suelo, los nematodos y los parásitos por crecimiento de los microorganismos benéficos. Su descomposición aumenta la agregación de las partículas del suelo, ¿cierto? Esto hace mejorar la estructura de los poros y, por lo tanto, mejora la friabilidad, etcétera, del suelo. El humus aumenta el humus, ¿cierto? Libera nutrientes, detoxifica de sustancias peligrosas, por ejemplo, secuestra el cobre. La materia orgánica secuestra cobre, puede secuestrar zinc, etcétera. Y finalmente, ¿para qué hacemos todo esto? Solamente para tener mejores rendimientos y calidad. No se olviden que esto es un negocio. Y como negocio, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para tener mejores rendimientos y mejor calidad. Y la materia orgánica es uno de los grandes aliados nuestros. Un compost, un buen compost, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener al menos una relación de carbono y nitrógeno cercano a 16, ojalá 13. Tiene que tener una relación amonio-nitrato bajo 1. Aquí ustedes pueden ver que el amonio que está presente se va transformando en nitrato. Cuando uno ya no tiene amonio, o muy poquito, quiere decir que ese compost está bastante maduro. Y finalmente, que no tenga presencia de patógenos como salmonella o Escherichia coli. Entonces, ese se denomina un compost tipo A. Y lo más importante, aparte de tener estos análisis, es el test de germinación del rabanito o de semilla. Es muy importante hacer este test. Hay un procedimiento
donde ustedes se aseguran que lo que están aplicando es inocuo para la planta. Si los rabanitos germinan sobre un 85%, quiere decir que las raíces no se les van a morir. Si la germinación, respecto al testigo, si la germinación es mala, créanme que su huerto se puede tener algún grado de problema. Bueno, estos son ensayos de largo aliento y aquí ustedes pueden ver que este suelo tenía 2% de materia orgánica y le empezaba a meter compost durante 5 años. Ahora, este dato es un pelín tramposo porque uno le ponía 40 metros cúbicos de compost por hectárea, pero la verdad es que no era por hectárea, era en la banda. Entonces le poníamos así un montón de compost y eso fue lo que aumentó nuestro contenido de materia orgánica en la banda. ¿Y qué pasa con el compost? Porque aplicar por aplicar uno lo hace, pero uno quiere saber. Entonces, estos son datos reales nuestros. Al aplicar compost, ustedes pueden ver cómo aumenta en el manejo integrado de la nutrición los niveles de la densidad de raíces en kilos por metro cúbico o en gramos por centímetro cúbico versus el control. Todo esto son con análisis estadístico. O sea, es real que cuando uno aplica materia orgánica, sí aumentan las raíces, sí aumenta la densidad radical. Importante, lo que hablábamos al principio. ¿Qué pasa con la densidad aparente? La densidad aparente es una característica súper importante del suelo y tal vez un poquitito olvidada. Que la densidad aparente está estrechamente relacionada con la porosidad. Porosidad es 1 menos densidad aparente partido de densidad real. O sea, a medida que disminuye la densidad aparente, aumenta la porosidad. O sea, el suelo se hace más poroso. Esa es la verdad. Entonces, se aplica materia orgánica, este es el resultado de lo que se hace. ¿Qué pasa con la actividad microbiológica del suelo? Bueno, estos microorganismos o ya macroorganismos nacen en el compost y sucede lo siguiente. Aumenta la actividad enzimática medido en términos de beta-glucosidasa, que es una exoenzima. Aumenta el recuento de levaduras y fíjense bien acá, las fosfatos solubilizadoras no aumentan. ¿Por qué no aumentan? Es re fácil. Porque el suelo, el compost que habían aplicado tenía mucho fósforo, entonces los microorganismos no necesitan gastar para liberar el fósforo que está en el suelo, sino que el suelo ya lo tiene liberado, entonces lo usan. Cuando uno no aplica compost o los microorganismos o viene con poquito fósforo, los microorganismos sí mandan enzimas solubilizadoras de fósforo para poder tener este elemento para poder crecer. Ahora, si ustedes se fijan, la actividad enzimática está estrechamente relacionada con la materia orgánica. O sea, a medida que aumenta la materia orgánica, aumenta la actividad de la beta-glucosidasa. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos microorganismos que están descomponiendo celulosa y otros elementos carbonados para poder vivir. Y a la medida que esto aumenta, obviamente va a haber mejor cantidad de agregados, mayor actividad, mayor exudado, mayor relación entre las raíces y la planta. Esto es muy interesante también, cómo afecta la materia orgánica a la actividad microbiológica. Si ustedes se fijan, en la barrita naranja, en la línea naranja, que está entre 0 y 10 centímetros, hay más actividad biológica. Y en la barrita celeste hay menos, porque está un poquito más profundo, está entre 10 y 30 centímetros, y hay un poquito menos de contenido de materia orgánica. Esto es más o menos lo mismo, la actividad biológica por profundidad y por ubicación. En la sobrehilera hay más actividad microbiológica que en la entrilera. ¿Por qué? Porque ahí se está regando, está aplicando fertilizantes, está aplicando carbono líquido, hemos hecho las enmiendas orgánicas, entonces obviamente los microorganismos del suelo están más felices viviendo en ese barrio que en el barrio del medio. Y volvemos a lo que nos convoca, que en la medida que uno va incrementando la materia orgánica, va aumentando la producción. Esto en otro cultivo, pero para el caso es lo mismo. Luego de eso que hemos visto,
cómo afectamos la densidad de raíces, podemos darnos cuenta que generamos este modelito, que la actividad enzimática está estrechamente relacionada y en forma positiva con la densidad de raíces. O sea, si tenemos mayor actividad enzimática, tenemos mayor actividad de las raíces o mayor densidad de raíces. Pero la densidad del suelo, o sea, si el suelo está más compactado, lo afecta negativamente. Por eso hay que tener un suelo más poroso. A la vez, si empezamos a salinizar el suelo, ponerle más abonos minerales con alta conductividad, va en detrimento de la densidad radical. Y finalmente, el pH, si va aumentando, también lo va complicando el sistema. Y la materia orgánica está estrecha y positivamente relacionada con la densidad radical. Entonces, si nosotros tenemos un suelo y lo queremos mejorar, usemos materia orgánica, con eso vamos a aumentar la actividad enzimática, ¿cierto?, de los microorganismos, vamos a disminuir la densidad aparente y vamos a tratar de mantener el pH y la conductividad eléctrica a raya. ¿Qué se está haciendo hoy día para la mejora de suelo? Se están usando inoculantes, se están vendiendo consorcios bacterianos, ¿cierto?, que vienen varios microorganismos dentro de ellos y producen, según la foto, esto. Ahora, esto se midió y aquí ustedes pueden ver cómo aumenta la actividad de la beta-glucosidasa con inoculantes bacterianos y sin inoculantes bacterianos. Y la deshidrogenasa también, con y sin. O sea, funcionan. Pero ustedes tienen microorganismos en el suelo. Por lo tanto, si tienen microorganismos en el suelo, potencienlos. Apliquen compost o cualquier ácido húmico o fúlvico que sean capaces de aplicar. Este cuadro es súper importante por esto. Esto es un ejemplo, pero ustedes lo pueden extrapolar a su situación. Supongamos que tenemos un suelo de 10 centímetros de profundidad. En 10 centímetros de profundidad, considerando una densidad aparente de 1 gramo por cc, tendríamos 1000 toneladas de suelo en esos primeros 10 centímetros. Pero no todo el suelo, esto no es trigo, porque son ciruelas, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la banda mide media hectárea, la suma. No es tanto, pero para efectos del cálculo vamos a usar 500 toneladas. Y queremos tener 1 por 10 elevado a 6 microorganismos, unidades formadoras de colonia, por gramo. Por lo tanto, vamos a tener en unidades formadoras de colonia por hectárea 5 por 10 elevado a 14. No les puedo decir el número porque no lo sé decir, pero es enorme. Tienen 14 ceros, un 5 y 14 ceros. Y aquí están los productos. Hay productos que tienen 1 por 10 elevado a 12, unidades formadoras de colonia por ml, 1 por 10 elevado a 10, 1 por elevado a 8 y 1 por 10 elevado a 6. Entonces, si uno quiere tener esto que está acá, necesita aplicar de este producto medio litro por hectárea. Pero si va alguien y le dice, oye, mi producto es súper bueno y tiene 1 por 10 elevado a 6, tienen que aplicar 500.000 litros de ese producto por hectárea para llegar a esto. Entonces, ojo con lo que quieren comprar o lo que le están vendiendo. Generalmente están en ese número. Imagínense, 1 por 10 elevado a 8, 5.000 litros por hectárea, cero posibilidad, vale 50.000 pesos un litro, creo, por ahí. Se calcula la cantidad de lucas que hay que gastar, no da. Bueno, en términos de compactación, esto rápidamente, ¿cómo medir compactación? Este instrumento nosotros lo tenemos, no ese, porque son un poquito más caros. Es un presionómetro, vale $1.000, algo así, y pueden tener estos indicadores, o sea, tener cerca de 1 megapascal de resistencia. Entonces nosotros igual hicimos una grilla, medimos los puntos. Lamentablemente está en otra presentación que quedó atrapada, pero van a tener que creerme lo que les voy a decir. Esto es lo mismo, sí, aquí medimos qué pasa con la compactación en la huella del tractor. Y evidentemente la huella del tractor compacta el suelo.
En otra lámina que tenía, que no está acá, teníamos una zona compactada comparada con una zona productora de ciruela, que lo hicimos hace poquito. Entonces, la zona compactada, dentro de un potrero, tiene menos calibre que la zona no compactada. Entonces, uno puede correlacionar las zonas compactadas con las zonas no compactadas, o la zona compactada, perdón, con las producciones. Y se da cuenta que hay una estrecha relación entre la compactación del suelo, que la generamos nosotros mismos con el paso de la maquinaria y con el paso peatonal, en la producción y calidad de las frutas. Hay manejos para mejorar la compactación. Esto se hizo en kiwi, pero para el caso de lo mismo, se hizo unos tratamientos para control de compactación y finalmente logramos bajar la compactación en promedio unos poquitos megapascales, pero ya estábamos bajo el nivel dañino. Y esto es un bonus track que tengo para ustedes. Nosotros aplicamos cobre varias veces, a caída de hoja, en yeminchá, etc. Pero el cobre no se evapora ni se elimina. Entonces, fíjense cómo el cobre total está estrechamente relacionado con el cobre disponible, que es el cobre de TPA. Efectivamente, es un 35% del cobre total es cobre disponible. O sea, todo el cobre metálico, que es el cobre total que nosotros aplicamos, que equivale más o menos a 6 kilos de cobre metálico por hectárea año, se transforma en cobre de TPA. Aquí está lo mismo del cobre de TPA, según la profundidad, etcétera, lo que veíamos hace un ratito atrás. Pero lo más importante de esto es que en la medida que aumenta el cobre soluble, que es la fracción que la planta toma y puede ser fitotóxica, disminuye la actividad enzimática. Entonces, en la medida que nosotros le vamos agregando cobre al suelo, vamos disminuyendo la capacidad la actividad enzimática. ¿Y qué conseguimos con eso? Que tengamos menos porosidad, más densidad aparente, menos actividad enzimática, menos rendimiento y menos calidad. Aquí hay diversas relaciones que da igual, pero dentro de todas estas la más importante es esta, donde a medida que aumenta la materia orgánica, disminuye el cobre soluble. O sea, la materia orgánica siempre va a ser beneficiosa para tratar de atrapar el cobre soluble. ¿Y por qué lo atrapa? Porque la tiza lo deja, el cobre TPA queda ahí absorbido en la materia orgánica. Finalmente, la herramienta de diagnóstico y seguimiento son esenciales para implementar y evaluar cambios en el suelo. Al usar PGPR, que son los organismos promotores del crecimiento de raíces, hay que tener en cuenta la concentración. Ya vimos ese cuadrito, que es súper útil, ojo con lo que compren. Y el cobre soluble disminuye la actividad microbiológica en los suelos. Sin embargo, en la medida que aumenta la materia orgánica del suelo, esta disminuye. O sea, póngale materia orgánica. Ahora, otra forma de disminuir el cobre es mezclar el suelo, pero también van a disminuir la materia orgánica. Aquí están los camellones, cambian las características físicas y químicas del suelo en distintos porcentajes y esto se debe tener en cuenta para tomar las medidas necesarias. Y finalmente, hay que usar la tecnología para tomar buenas decisiones o tomar decisiones que a veces pueden ser no tan buenas. Eso es. Muchas gracias.